La universidad pública integrada por gremios universitarios jujeños y autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy. Hoy, como bien lo decíamos, hay una marcha federal, una convocatoria masiva, esperando también el apoyo de distintos sectores. Y por esta misma razón nosotros ya la tenemos en línea a la doctora Liliana Vergesio, que es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, para hablar sobre esta marcha federal universitaria. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Carla y Hugo, la saludamos. Hola, muy buenos días, Carla y Hugo, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. Sabemos de que en el día de hoy viene bastante movido para el sector universitario, pero especialmente como autoridades queremos saber la realidad que está atravesando la Universidad Nacional de Jujuy. Sabemos que a medida que pasa el tiempo hay un deterioro mayor y un impacto negativo también. Sí, tal cual como vos lo decís, la verdad que este año ha sido un año muy difícil para todo el sistema universitario público de la República Argentina, ya que hasta la marcha multitudinaria del 23 de abril del corriente año, nosotros veníamos con muchos problemas en lo que se llaman gastos de funcionamiento, que habían sufrido un congelamiento al año 2022, porque en el 2023 no tuvimos presupuesto aprobado, y para el ejercicio 2024, entonces, con una inflación de un porcentaje cercano al 300%, la verdad que tuvimos meses muy difíciles en todo el primer semestre. En esa marcha federal multitudinaria de cerca de 1,5 millones de personas en las calles reclamando por la universidad pública, gratuita, de calidad en todo el país, el gobierno nacional escuchó en ese momento parte de ese reclamo y hizo un ajuste en lo que son precisamente los gastos de funcionamiento, reconociendo ese retraso que teníamos, que se fue ajustando levemente en los meses de junio, julio y agosto. Pero los gastos de funcionamiento representan solo el 5% del presupuesto universitario. El resto del presupuesto universitario básicamente tiene que ver con salarios al personal docente y no docente, que están absolutamente atrasados en cuanto a la inflación. No se ha avanzado en el tema de la adjudicación de becas para los y las estudiantes de todo el país. Sigue paralizada la obra pública y por lo tanto todas las construcciones, todas las ampliaciones, como aulas, edificios, sedes, institutos de investigación, que las distintas universidades veníamos, o sea, obras que estaban en desarrollo se han paralizado, provocando un fuerte deterioro en nuestro funcionamiento porque no contamos con esos espacios que encima, como son obras paralizadas, se van deteriorando en este momento, y además se ha desfinanciado todo el sistema de ciencia y técnica, es decir, todo lo que es investigación en todo el país ha tenido, o bien no se están enviando las liquidaciones correspondientes de los proyectos, se ha reducido el porcentaje de becas, por ejemplo en CONICET y en la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, se han suspendido los pagos a los distintos proyectos. Entonces esto está generando un fuerte retroceso en cuanto a las posibilidades de todas las instituciones universitarias de desarrollarse y de crecer. Vergesio, ¿qué tal? Hugo Krasnoroda la saluda, ¿cómo le va? Buen día. El gobierno nacional dice que envió los fondos a las universidades, que no sabe en qué se gastaron, y también dice que las universidades están inventando alumnos porque, digamos, pasan plata por alumnos que a lo mejor cursaron una materia en todo el año o a lo mejor ninguna en todo el año. ¿Cuál es la situación de la UNJU respecto a los alumnos crónicos? ¿Es real esto que dice el gobierno de que casi nadie, que muchísima gente va y no estudia, digamos? Sí, ambas cosas lo que demuestran
es un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario público en nuestro país. Con respecto a los gastos, nosotros no tenemos, o sea, nosotros tenemos muy establecido por ítem en qué se puede gastar y qué montos gastamos. El mayor porcentaje del presupuesto universitario nunca pasa por las universidades, es decir, todo lo que es salarios, docente y no docente, que representa el 95% del presupuesto, en el caso de la UNJU representa el 95% de nuestro presupuesto, nosotros, los salarios docentes vienen de Nación a el personal directamente. Entonces, es un circuito, digamos, que nosotros no pasa por la universidad estrictamente, para decirlo así como llanamente. Si bien esos fondos sí, tanto salario como gastos de funcionamiento, se vienen depositando en las fechas previstas, siempre a fin de mes, esto sí se está cumpliendo, no es eso lo que estamos reclamando, no estamos reclamando la falta de pago, lo que estamos reclamando es el retraso en cuanto a la inflación de esos salarios para docentes y no docentes. Para esto es que el pueblo argentino, en todo el Consejo Interuniversitario Nacional, que está representado por las más de 70 instituciones de educación superior pública de todo el país, acordamos esta ley de financiamiento presupuestario que después se aprobó en diputados y también se aprobó en senadores. O sea que podríamos decir que los y las argentinas acordamos la necesidad de que el financiamiento de las universidades se ajuste por inflación. Es eso lo que está estableciendo, básicamente. Que es lo lógico, ¿no? Es algo, si uno lo piensa, es lo lógico. No es que ni siquiera están pidiendo algo lógico. Ni siquiera están pidiendo algo lógico, que es recuperar poder adquisitivo. Es decir, che, dame 1 o 2 puntos más que la inflación, que es lógico. No, ni siquiera eso están pidiendo. Es que se ajuste por inflación. Es que el salario no esté tan despreciado, o sea, no esté tan por debajo de la inflación, porque tenemos retrasos en todo este año, no hemos tenido paritarias, es decir, en todo este año los salarios de los docentes y no docentes han tenido un incremento que se ajuste por inflación, o sea, estamos pidiendo lo básico. Y también la ley de financiamiento lo que pide es que todos los ítems en los que podemos gastar y que ya están establecidos en el presupuesto nacional, se ajusten por inflación. Es decir, esto que nos están depositando un mes, si el incremento es del 4%, se ajuste al otro mes a un 4%. Eso es lo que estamos solicitando, o el porcentaje que sea. Las universidades, además, esto que no se sabe en qué se gasta, es absolutamente una falacia. La Universidad Nacional de Jujuy, pero la inmensa mayoría de las universidades públicas, tenemos auditorías permanentes. Nosotros tenemos una oficina de auditoría que funciona diariamente, o sea, diariamente nos están auditando internamente, pero además, periódicamente tenemos una auditoría de parte de Auditoría General, de la Agencia de Auditoría General de la Nación. O sea que la Nación también periódicamente nos está auditando. Nosotros pasamos por una auditoría el anteaño pasado y el año pasado tuvimos lo que se llama una nueva observación de parte de la Auditoría General de la Nación. O sea, estamos permanentemente siendo auditados internamente, pero además por la propia Nación. Con respecto al estudiantado, esto también es una falacia. Nosotros, cada estudiante, nosotros no tenemos forma esto es todas las universidades del sistema argentino, ¿no? Del sistema de educación superior. Nos regimos por un mismo sistema de información que es el SIU, que es el Sistema de Información Universitaria, particularmente que tiene distintas aplicaciones. Particularmente nosotros trabajamos
para el alumnado con lo que es el SIU guaraní, el Sistema de Información Universitaria Guaraní. Esto es en todas las universidades de gestión nacionales del país, donde cada estudiante se anota personalmente con una clave de identificación de usuario y una clave personalizada, con su nombre completo y su DNI. No hay forma de fraguar ese dato. O sea que es información pública, o sea que el gobierno no puede rajarse la vestidura diciendo que ustedes le están diciendo que hay menos alumnos cuando el gobierno sabe cuántos alumnos hay. Exactamente, o sea, y aparte es información pública. Claro, además, o sea, ¿cuántos estudios? Y no hay manera de fraguar esta información, porque de engañar, digamos, porque necesitaríamos inventar nombres con DNI, con claves, con usuario, o sea, es un sistema imposible, con datos es imposible, es imposible. Y además esto no redundaría en un mayor presupuesto, porque ahí también hay un error, porque la cantidad de estudiantes el presupuesto de las universidades es un acuerdo cómo se distribuye y que tiene que ver con una fórmula bastante compleja donde se evalúa efectivamente sí la cantidad de estudiantes, más los metros cuadrados, más la cantidad de carreras, más las unidades académicas, es una serie de datos. Pero la cantidad de estudiantes que se contabilizan no son los ingresantes, como dice el gobierno, sino que tienen que tener si se tiene un ingresante con una materia aprobada, ese estudiante no entra en esta contabilización. Tiene que tener anualmente un porcentaje, tiene que tener más de una materia aprobada, esto es lo que se conoce como activo pleno, y estar cursando, reinscribirse anualmente y tener aprobada entre 2 y 3 materias. Esto depende del tipo de carrera y demás, esta es otra ecuación. Pero si yo tengo un estudiante que ingresó y que solo aprobó una materia, ese estudiante no entra en este conteo. O sea que ustedes no cobran por ese estudiante. Por ese estudiante no. Sí, cuando el estudiante tiene la condición de activo pleno, es decir, que se reinscribe, aprueba una materia semestral, o sea, 2 o 3 por año, o sea, tienen un mínimo, pero tiene que tener la condición de activo pleno. O sea que ahí también hay un desconocimiento de cómo funciona el propio sistema universitario argentino. Doctora, nosotros también hemos escuchado en varias oportunidades, me parece que más de uno se debe haber enervado con escucharlo al vocero presidencial hablar de que las personas de bajos recursos no acceden a la educación pública, no estudian en las universidades, no hay egresados, hay estudiantes crónicos y nosotros lo decimos con conocimiento porque lo hemos visto hace poquitos días en el Teatro Mitre, salir egresados de distintas carreras, de todas las edades, y sin ir más lejos tuvimos la posibilidad de dialogar con una egresada de 89 años que también abre esta apertura, lo podemos poner así, una apertura de puertas a todas las realidades sociales, todas las edades que quieran acceder a la educación pública universitaria en nuestra provincia, teniendo en cuenta también la expansión, cómo ha ido avanzando en el interior, llegando a lugares que antes era incluso impensado tener una unidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy. Como la Quiaca, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Lo que vos decís es exactamente así. La Universidad Nacional de Jujuy, como la gran mayoría de las universidades de provincia, seguimos teniendo un porcentaje mayoritario entre nuestros estudiantados de primeras generaciones de universitarios y universitarias. En realidad, y estas sedes que nosotros tenemos de la Universidad Nacional de Jujuy, en La Quiaca, San Pedro, Tilcara, Humahuaca, El Carmen, Monterrico, en todo el interior provincial, lo que precisamente posibilita a hijos de obreros, de campesinos, de agricultores, de ganaderos y también de profesionales, pero fundamentalmente a esa población que la universidad,
que no tiene posibilidades económicas hasta de venir a San Salvador de Jujuy para poder estudiar universidad. La inmensa mayoría de nuestro estudiantado en la UNJU es primera generación de universitarios y universitarias, y es la gran oportunidad que tienen para el ascenso social, que esto redunda a su vez, no solo es el ascenso social es individual, sino que es para toda la sociedad. Cuanto más profesionales tengamos en las distintas disciplinas, mejor va a ser el desarrollo. La universidad es la base del progreso de cualquier sociedad, los estudios universitarios. Sí es verdad que esto no sucede en ninguna universidad del mundo estoy diciendo. El ingreso es igual al egreso en una universidad. Obvio. Siempre hay desgranamiento, Por supuesto. siempre hay deserción. Pero aparte, perdón, Vergesio, le agrego una cosa en esto, ¿no? Disculpe, y la dejo continuar. Sí, claro. ¿Cómo no va a haber deserción en todos los países del mundo? Pero ¿cómo no va a haber deserción en Argentina cuando las condiciones económicas y laborales son deprimentes, familias que no tienen para comer, y la persona tiene que optar entre ir a la universidad y darle un plato de comida a su mamá o a su hijo? Entonces, también hay un contexto económico que expulsa a la gente de la universidad. Tal cual. No son las mismas condiciones en las que estudiamos en los distintos lugares del mundo. Y, por ejemplo, el gobierno nacional este año, primero había suprimido las becas para estudiantes, después reactivó las becas Progresar, que son lo que permiten, lo que, digamos, muchos sostienen la posibilidad de estudiar en la universidad gracias al sistema de becas de comedor, becas de fotocopia, y las becas nacionales Progresar siempre fueron, como las becas Belgrano, una gran oportunidad. Las becas Progresar en este momento, por la devaluación y por la crisis inflacional, por la inflación que hemos tenido, lo que se le abona al estudiantado son 20.000 pesos por mes en este momento, la beca Progresar, lo cual no alcanza a cubrir ni siquiera los gastos de transporte. Exactamente. Cuando uno piensa 20.000 pesos el año pasado, alcanzaba para cubrir transporte y alimentación de unos 15 días al mes, o quizás el mes dependiendo de la época del año. Ahora ni siquiera alcanza para cubrir gasto de transporte. Entonces necesitamos, si uno dice, bueno, le saco las becas, entonces es lógico pensar que ese estudiantado más deprimido económicamente se le hace mucho más difícil sostener su presencia en la universidad, precisamente porque no está en igualdad de condiciones que quien tiene otro tipo de ingresos. Entonces, la desigualdad social lo único que agudiza es, si yo le voy quitando estos beneficios y estos derechos, lo único que va a suceder en el país es que la desigualdad social va a ser todavía mucho más profunda y mucho más marcada. La universidad es esa posibilidad donde, si bien el ingreso es irrestricto, todos ingresamos, no todos ingresamos en las mismas condiciones. No es lo mismo quien en su casa tiene una habitación propia donde puede estudiar en soledad, que tiene acceso a una computadora individual, que tiene buena conexión de internet, que tiene las 3 comidas diarias, que puede ir en su propio vehículo a la universidad o vive muy cerca de las sedes de la universidad, que quien no tiene alguno o ninguno de estas condiciones. Quien vive en una habitación con 2 o 3 personas, que el único aparato tecnológico que hay en la familia es 1 o 2 celulares, que vive a muchos kilómetros de la sede de la universidad, que no tiene vehículo propio, que no puede garantizar 3 comidas diarias. Entonces las condiciones en las que estudia son muy diferentes. Pero esto nosotros, por ejemplo, en el Consejo Social de la universidad, que es un organismo que nuclea a colegios profesionales,
a cámaras de empresarios, la Cámara Industrial de acá de la provincia de Jujuy, con quien dialogamos permanentemente, ellos mismos nos han comentado que tanto de la Unión Industrial como de distintas empresas, que al momento de tener entrevistas laborales, ellos ven la diferencia entre quienes han transitado por las universidades y quien nunca lo han hecho. Y ven cómo el haber pasado por la universidad, sin obtener un título, ¿no? Sin llegar, pero haber estado un año o dos, les da muchas más habilidades, tanto de trabajo en equipo, de relación y habilidades técnicas, que los favorece a la hora de conseguir mejores puestos de trabajo y también luego desempeñarse en esos puestos de trabajo. Entonces tampoco tenemos que despreciar o quitarle valor a aquellas personas, aquellos conciudadanos y conciudadanos que por X motivos no pueden terminar su tramo en la universidad, pero que el tránsito por la universidad sí le aporta habilidades que claramente le sirven para el mundo del trabajo. Bien. La última pregunta por mi parte, ¿no? El gobierno, digo porque fueron, yo le pregunto esto, porque realmente el gobierno tuvo una postura muy activa la última semana, dando muchos dardos diferentes hacia esta marcha, sí, intentando de alguna manera politizarla para desmovilizarla. Otro de los argumentos, creo yo, casi burdo, se lo pregunto casi por obligación, pero me da un poco de gracia, de que lo que aseguran es que los docentes universitarios, así libres de cuerpo, ganan 1 millón de pesos. ¿De qué se están quejando? ¿Cuánto gana un docente universitario en la UNJU? ¿Podemos decir? Sí, esto es muy variable. Sí, ahí hay un rasgo de verdad, digamos. Sí, puede haber algunos docentes universitarios que ganen cerca de 1 millón, inclusive 1,5 millones de pesos. Eso es posible. Pero para lograr esos salarios, acá quiero ser muy clara, estos son los cargos máximos, máximos, que pueden alcanzar un docente universitario, que esto es como titular, dedicación exclusiva, es decir, ese docente para llegar a titular debe tener por lo menos 25 años en la docencia, donde la antigüedad también le va sumando, debe tener títulos de doctorado, debe estar con capacitación permanente. Los docentes universitarios concursamos nuestro cargo cada 3 o 4 años, o sea, rendimos exámenes, sí, de donde lo que se llaman concursos, donde se pueden inscribir todo aquel que quiera aspirar ese cargo, y rendimos concursos que son triples. Presentamos nuestros currículum, damos una clase pública, o sea, demostramos que además podemos dar una clase de 1 hora como si fuera una clase, y esto se evalúa, y tenemos lo que se llama una entrevista sobre nuestras condiciones. Esto se hace con un tribunal de 3 personas, de los cuales deben ser externos a la propia universidad, con público, puede asistir el que quiera a los concursos. Esto se hace regularmente, los concursos docentes. Y quienes pueden acceder, digamos, a salarios de 1 millón, de 1,5 millones, estamos pensando en profesionales, dedicación exclusiva, es decir, que no pueden cumplir otra actividad que no sea la de universidad. Esto es cumplir 45 horas semanales efectivas dentro de la tarea docente, tener doctorados, publicar, ir a congresos, capacitarse, dictar cursos de posgrado, dictar cursos extracurriculares, hacer investigación, hacer tareas de investigación, publicar en libros, dictar conferencias. O sea,
son esos profesionales. Todo eso por 1,5 millones. Y no les Realmente, alcanza ni Tal la semana, cual, ni el pero- mes, tal ni el cual. año. pero aparte uno escucha a una persona con un doctorado, Sí. capacitación permanente, no puede tener otro laburo que no sea esa, y desde el gobierno se dice, es millonario, gana 1,5 millones. También le decimos a la gente por las dudas, 1,5 millones, si vos incluís el alquiler de una vivienda, estás por debajo de la línea de la pobreza hoy con la canasta básica. Tal cual, tal cual. O sea que lo que tal el cual. gobierno Les dice que es doy- una les doy- millonada... Sí. Les doy simplemente mi propio caso. Yo tengo 6 títulos universitarios. Entonces, claro. No me río de O sea, burla, al revés, me río de envidia sana, no, ¿no? pero como para ponerlo en dimensión, Sí. digamos. O sea, tengo una tecnicatura, una licenciatura, pero como títulos de posgrado tengo una especialización, una maestría, un doctorado, tengo 3 diplomaturas, o sea, 3 diplomaturas superiores, o sea, Wow. estamos hablando de gente que pasa todos los días de su vida formándose. Toda la vida. Nosotros como docentes universitarios, entre colegas siempre decimos, esperamos ansiosos las vacaciones de julio, las vacaciones de medio término, porque es donde nos podemos sentar a escribir para publicar con tranquilidad, porque no estamos con clase, o sea, nuestras vacaciones son sentarnos a escribir nuestras investigaciones, poder publicar libros, poder publicar artículos. Esa es la vida de un docente universitario que se está formando permanentemente. Liliana, Por supuesto que esa formación sí necesita una retribución más acorde, y si lo pensamos en términos relativos, 1 millón de pesos, 1,5 millones en este presente, para alguien que tiene que hacer todo eso, que aparte se tiene que pagar sus propios viajes, ¿no? Por Ir a supuesto, con un congresos transporte muy y demás. caro aparte. Liliana, por Tal acá nos cual. llega la consulta, el cobro a los extranjeros para estudiar, ¿lo pensaron? Así como se está barajando, cobrar la salud en la provincia. Sí. Nosotros hemos revisado en realidad nuestras propias estadísticas, por esto que les contaba antes, del sistema de información universitaria, para ver efectivamente qué porcentaje de población en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Esto es muy, muy variable en las distintas universidades. Por supuesto que universidades como la UBA, como Córdoba, y en algunas carreras, como puede ser medicina, tienen un porcentaje de población extranjera que viene a estudiar a la Argentina, que se radica acá en la Argentina. Muchos de ellos inclusive después se quedan en la Argentina, porque también recordemos que la vida universitaria hace que uno asiente vínculos. En la universidad generalmente, ahora voy a decir algo muy banal, pero generalmente en la vida universitaria es cuando uno se enamora mientras está estudiando en la universidad. Entonces es muy común que la gente se quede en el lugar donde finalmente estudió la universidad. Esto no es raro. Uh-huh. Entonces también cuando hablamos de población extranjera, ahí hay que pensar muchas variables. Nosotros en Jujuy, los estudiantes extranjeros que tenemos, es una extranjería muy cuestionable, porque todos tienen documento de residencia en la Argentina, o bien son primera generación de argentinos, es decir, que son hijos de extranjeros, pero que ya están radicados acá en Argentina. Bien. Que ya tienen la radicación o tienen radicación en trámite. Y en eso tenemos distintos extranjeros. Tenemos, por ejemplo, alemanes, tenemos franceses, tenemos mexicanos, tenemos chilenos, bolivianos, o sea, hay un poco de todo. Bien. Cuando pensamos en extranjeros, y son un porcentaje mínimo. En el caso de la Universidad Nacional de Jujuy estamos en el 4%, pero no son extranjeros que residan en otro país, sino que están residiendo en la Argentina, tramitando residencia permanente. Entonces, podríamos decir que son personas que tienen
mucha chance de quedarse en nuestro país, porque están tramitando su nacionalidad argentina o su residencia argentina. Claro. Liliana, nosotros, bueno, justo se cortó, justo. Viaja al futuro. Le iba a decir, estamos con el tiempo justo, riguroso de radio. Nosotros nos encantaría quedarnos y charlar más tiempo con Liliana Vergesio, porque la verdad da para charlar largo y tendido. Una persona se nota muy formada, muy, digamos... cada respuesta incluso a cuestiones que podrían enojarla por cuestiones que dijo el gobierno, respondió siempre con muchísima altura y sobre todo me parece que puso blanco sobre negro ciertas cuestiones que no estaban muy claras. Y te digo, Huguito, un dato no menor sobre la vicerrectora. Ella es la primera vicerrectora mujer en cubrir un lugar de autoridad dentro de lo que es la Universidad Nacional de Jujuy y justamente dentro de lo que es un acto democrático como es la votación que se hace dentro de la universidad. Por eso destacamos también la labor de la doctora Vergesio. La tenemos en línea, doctora. Era para preguntarle cómo va a ser la agenda del día de hoy, invitando a la audiencia justamente a esta marcha federal universitaria. Sí, esta marcha, el objetivo fundamental es en defensa de la educación pública, gratuita, de calidad en nuestro país, entendiendo a la educación superior como un derecho humano fundamental y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y por la Cámara de Senadores de la Nación, es decir, que podemos decir que ya tiene un acuerdo de la sociedad en general. Desgraciadamente no del presidente que la va a vetar, ¿no? Tal cual. ¿Por qué tenemos que salir a defender esta Ley de Financiamiento Universitario? Porque el presidente de la Nación, por él mismo y a través del vocero presidencial Adornis, ha manifestado su voluntad de vetar esta Ley de Financiamiento Universitario. Entonces tenemos que salir a defenderla y a oponernos a este veto presidencial. Para ello, en la provincia de Jujuy va a haber 3 marchas. Una en Capital, en San Salvador de Jujuy. Nos vamos a concentrar a las 17:30 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Alberdi y 19 de abril, entre 19 de abril e Independencia, para ahí marchar hacia la Plaza Belgrano y después en una recorrida por la ciudad. Invitamos a estudiantes, docentes, no docentes y comunidad en general a concentrarse y acompañarnos en defensa de la educación pública. También va a haber marchas en la ciudad de Tilcara y en la ciudad de San Pedro, de las sedes Quebrada y Puna y Valles y Ramal, para así también congregar a las distintas personas que nos quieran acompañar en estas otras 2 regiones de la provincia de Jujuy. Y además va a haber marchas en todo el país, en todas las provincias, y una marcha en Capital Federal, de la Plaza 2 Congresos hasta Plaza de Mayo. Buenísimo. Completa toda la información. Seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar con usted más adelante. Justo en el momento en el que se cortó decíamos, es un gusto poder hablar con usted y podríamos sentarnos y hablar un rato más largo todavía, pero riguroso el tiempo en radio. Le agradecemos un montón por la comunicación y esperemos tener los micrófonos abiertos para usted en otra oportunidad. Cuando quieran, con muchísimo gusto. Agradecemos mucho siempre el trabajo de todos, de todo el periodismo, porque nos ayuda a acercarnos a la comunidad y transmitir lo que hacemos desde la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Ahí dialogábamos con la doctora Liliana Vergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, marcha federal universitaria en el día de hoy, y enseguida nosotros volvemos con más Minuto a Minuto.